Desde la ciudad capital, Línea Directa, con Andrea Zarralde. ¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. Miles de inmigrantes, muchos que llegaron caminando desde Venezuela, han sido transportados en los últimos meses por gobernadores republicanos desde la frontera sur de Estados Unidos hacia ciudades lideradas por demócratas como Washington, D.C., Nueva York y Chicago. Madres, niños, bebés, familias enteras que están huyendo de la violencia y la pobreza que tantos inmigrantes conocemos bien, están siendo usadas para ganar puntos políticos con votantes conservadores en un acto de crueldad que no hemos visto desde que la administración Trump separó a miles de familias a la fuerza en la frontera sur. Hoy en Línea Directa vamos a hablar de este juego político sin corazón ni precedentes, con una de las líderes más importantes en nuestra región, la pionera política y exdelegada estatal de Maryland, Ana Sol Gutiérrez. Bienvenida, qué bueno tenerla nuevamente en Línea Directa. Hemos sobrepasado la pandemia, ahora estamos de manera virtual y es un gusto para nosotros, como siempre, Ana, tenerla en Línea Directa. Gracias, Andrea. Para mí es un gran placer y me han hecho falta. Sí, aquí seguimos informando a nuestra comunidad y con este tema tan importante el día de hoy. Ante los ojos de millones de personas se ha demostrado la crueldad de los líderes de estados como Texas, Arizona y Florida ahora, al enviar a inmigrantes en autobuses y el de Florida en avión a la isla de Martha's Vineyard, a estados liderados por demócratas sin importarles las condiciones por las que deben pasar estas familias, muchas de ellas, la mayoría con niños. ¿Qué nos están demostrando estos gobernadores acerca de cómo ellos nos ven a nosotros los inmigrantes en este país? Bueno, para mí es claro el mensaje que nos dan que no valemos nada. En su visión, el inmigrante no es ser humano, porque nos tratan como que si fuéramos un peón de ajedrez y que pueden jugar con nosotros. Esa actitud no solamente es inhumana, pero no reconoce que los Estados Unidos está basado en la migración desde un principio y que nosotros aportamos muchísimo a este país. Entonces nos deberían de tener más respeto, nos deberían de tratar con dignidad, pero obviamente ellos no saben cómo tratar al ser humano. Además de los altos costos que están desperdiciando en enviar a estos inmigrantes a otros estados, a estos gobernadores conservadores parece que no les importa que muchos de los inmigrantes que están transportando no cuentan con personas o familiares cercanos donde puedan hospedarse. Eso lo hemos visto muchísimo, sobre todo aquí en el área. Así que ciudades como Washington y Nueva York han tenido que declarar estado de emergencia para poder destinar fondos especiales hacia organizaciones que puedan ayudar a estos inmigrantes. Usted, señora Ana, ¿cómo ve el panorama de estas familias? Bueno, yo creo que eso para mí es la parte que ellos ignoran lo que es la vida de los que emigran a este país. Ahora están viniendo muy diferentes familias a los Estados Unidos que no tienen ningún contacto aquí en los Estados Unidos. Hemos visto que durante años pasados, especialmente los salvadoreños a esta área han venido porque tienen un pariente, tienen una hermana, un tío, alguien que les puede ayudar. Tan pronto llegan aquí, ellos vienen con el teléfono y todo, tienen un fin, pero muchos de los que están viniendo ahora no tienen a nadie, no tienen ningún conocimiento de lo que es en Estados Unidos, y mandarlos a un país, a una ciudad desconocida y a un pueblito como es Martha's Vineyard, que no tiene empleos, es realmente cruel. Los que vienen aquí al área de Washington, porque yo he estado ayudándoles desde antes de la pandemia, es obvio que los que vienen en bus desde la frontera vienen a esta área porque tienen
ese apoyo tan necesario para empezar. Los niños necesitan cuidado, ropa, abrigo y sobre todo un trabajo, porque tienen esa conexión aquí. Los que están viniendo ahora de Texas y Arizona están llegando sin ningún apoyo. Entonces les es mucho más difícil el encontrar a dónde arriesgarse y a establecerse. Y aunque tengan un pariente, no están siendo enviados y ellos mismos no saben cómo llegar hacia donde tienen ese apoyo, si es que lo tienen. En nuestra región se estima aproximadamente 15 a 20% de los más de 10,000 inmigrantes enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott, se van a quedar a vivir en nuestra comunidad. ¿Cuál es el rol de los gobiernos locales para apoyar a estas familias inmigrantes? Bueno, es reactivo lo que están haciendo los gobiernos. Están dándose cuenta de que la gente que están mandando tiene mucha necesidad y no los pueden dejar abandonar de esa manera. Pero hay que hacer hincapié de que los gobiernos anteriormente a esto no han sido los que han jugado el rol primordial. Sobre todo han sido ONGs y por ejemplo, en esta área son señoras americanas ya de mi edad que ellos sienten que ellos pueden ayudar y con pedir a Amazon el paquete de bienvenida para estas familias, el encontrarles vivienda, el llevarlos a las citas, ya sea médicas o sobre todo a las citas en Baltimore, eso ha sido voluntarios, ha sido ONGs, como siguen siendo este grupo Somos, que se encarga de darles la bienvenida y luego ayudarlos. Obviamente, el Distrito de Columbia les ha ayudado y sobre todo aquí en Montgomery County continúan a ayudarles. Han creado fondos para ayudarles con la vivienda, una vivienda temporal en moteles, pero hacerles un poco menos difícil la llegada, pero sigue siendo un problema para estas familias. Acá, como hay tanta persona que necesita que le corten la grama, el trabajo, eso es menos difícil aquí en Washington, en Nueva York o en Chicago, que en los pueblitos alrededor de Estados Unidos. Pero aún así, sin ellos conocer el transporte, cómo llegar al trabajo, y sobre todo, quizás la escasez más grande y más importante es encontrar una vivienda accesible para estas familias. No es muy difícil para ellos. Bueno, muchos dicen, bueno, ellos se arriesgaron en venir, pero no deberíamos de hacer que esas familias sufran de la manera. Bien podemos ayudarles. Un país y una sociedad con mucha abundancia, podemos tenderles la mano y ayudarles en lo posible. Y como mencioné al principio, no es que vengan porque desean, es porque están huyendo de la violencia y pobreza radical en nuestros países de origen. En los medios de comunicación conservadores como Fox, se quejan todas las noches que la frontera está fuera de control y que están entrando demasiados inmigrantes sin papeles. Pero tenemos que explicar la realidad. La gran mayoría de los inmigrantes que están llegando buscan asilo, que es un proceso legal protegido por las leyes nacionales e internacionales. Hagamos hincapié en eso. Sí, yo creo que mucha gente no sabe cómo es el proceso de inmigración a ese país internacionalmente. Hablan de tener las fronteras abiertas. No existe. Yo he estado en Arizona ayudándoles. He estado muy metida en todo este proceso de ayudarles a los emigrantes y no, las leyes se siguen al pie de la letra. La cosa es que
tienen derecho de buscar asilo en cualquier país internacionalmente. Y para eso, una vez entran al país, que es lo que muchos hacen, que se dejan que el Border Patrol les ayude una vez han cruzado la frontera, y luego ellos pueden pedir y someterse a un asilo. Ese es un proceso muy largo, es en las cortes, es un proceso judicial, legal, correcto, pero la manera en que lo pintan todos estos políticos republicanos es como que dicen Ana que juguemos, ¿no? Sencillamente entran y pasan y nadie los chequea. No es verdad. Ellos se someten a un proceso muy a fondo, aún los niños no acompañados, y han mejorado el proceso de pedida de asilo. Lo que sí ellos pueden, si tienen un pariente, pueden ir a seguir ese caso de asilo en las ciudades donde viven esos parientes. Pero con mandarlos a Chicago o a Nueva York o aquí, sin que ellos tengan ningún contacto, eso es sumamente cruel y lo hacen puramente para ganar puntos políticos con su base, que también son igual que ellos, que no se educan sobre la información, la legalidad que estamos imponiéndoles a esta migración que tenemos a los Estados Unidos. Como salvadoreña, ¿qué piensa cuando ve la nueva ola de inmigrantes ahora de países como Venezuela y Nicaragua? Bueno, me sorprende mucho porque la diferencia es que aquí los salvadoreños, los guatemaltecos y los hondureños tienen ya muchos años de estar migrando y que muchos han tenido el éxito desde los 80 que ellos han estado aquí y que han tenido acceso a las reformas migratorias. Entonces muchos están bien establecidos aquí. Es los venezolanos, los haitianos que están llegando, llegan sin saber leer ni escribir, que yo diría, porque no tienen esa comunidad. La tienen en Miami, pero se ve que el gobernador de Florida realmente no quiere que hayan más llegando a Florida, salvo que los que han estado limpiando todos los desastres que hizo el huracán Ian son los emigrantes, porque ellos hacen cualquier trabajo para sobrevivir y poder aportarles a la familia. Eso no lo reconoce ni lo dice el gobernador de Florida. Y así pasa con cualquier tragedia. El 9/11, ¿quiénes eran los que estaban ahí en primera fila? Los inmigrantes. Con la pandemia, para no irnos tan lejos, ¿quiénes eran las personas en primera fila? ¿Quiénes eran los trabajadores de los supermercados? Los inmigrantes. Así que no podemos olvidar que realmente somos los inmigrantes los que aportamos en grandes cantidades a este país. Vamos a una breve pausa y regresamos en instantes con más de Línea Directa. Quédese con nosotros. Es muy triste que los gobernadores conservadores que han enviado más de 250 buses llenos de inmigrantes a nuestra región dicen que son pro vida, al mismo tiempo que demuestran una crueldad sin alma ni corazón hacia madres y niños inmigrantes que han entrado a Estados Unidos de una manera legal. Hoy en Línea Directa estamos hablando con la pionera política y exdelegada estatal de Maryland, Ana Sol Gutiérrez. En el año 2018, el periodista de la revista Atlantic, Adam Server, escribió que las acciones de la administración Trump se podían describir con una frase, y es esta: el propósito es la crueldad, o the cruelty is the point. Jamás podemos olvidar que ese mismo año, los votantes conservadores aplaudieron cuando Trump separó a la fuerza a miles de niños de sus madres en la frontera. En su opinión, señora Ana, ¿de dónde viene tanto odio
hacia nuestra comunidad cuando nosotros los inmigrantes aportamos tanto a la economía y a la cultura de este país. Y lo hablábamos en el segmento anterior. En cualquier crisis somos los inmigrantes los que estamos ahí para ayudar a todos en la comunidad. Bueno, Andrea, yo realmente no lo entiendo, no lo explico, porque yo no me sale de mi corazón este tipo de actitud hacia un ser humano, una familia. Yo no entiendo por qué tienen esta actitud, salvo que hay que acordarse de la historia de este país y que ahora hemos visto cómo resalta y con el empuje de Trump, cómo resalta el racismo, el odio, como que ahora ya no está de mal gusto tratar a alguien mal. Al contrario, el momento que ellos reciben la señal, cómo esta gente que sigue el pensamiento racista y con tanta xenofobia a los emigrantes, que cualquier cosa que ellos hagan está bien. Y eso no la mala información. Vemos que se ha hecho realmente una industria de mala información y que esta gente no quiere saber ni escucha de algún argumento en contra de las actitudes que están tomando ellos. Entonces, yo tengo mucha preocupación el camino que está siguiendo este país, porque no lo hemos visto. Los hechos de apoyar las instituciones democráticas, el cambio pasible de entre un presidente y el próximo, eso ya lo destrozó este mensaje continuo de Trump, que se ve que no tiene el apoyo, no tiene ese amor que le tenemos nosotros al Estado civil de gobierno. Y que tanto nos ha costado, tanto aquí como en nuestros países latinoamericanos, a donde también estamos viendo el autoritarismo tomar una mano fuerte en contra del proceso hacia la democracia. Todas las noches en Fox hablando de este mensaje, cómo se refuerza de odio y racismo, y en otros medios de comunicación conservadores nos llaman invasores, ilegales y criminales. En otras palabras, hacen todo lo que pueden para deshumanizar a nuestra comunidad. A veces ese odio que están expresando se convierte en tragedia. Recordemos que en 2019 la masacre del Paso. En este triste caso, un hombre en contra de lo que él llamó la invasión hispana viajó muchísimas millas para matar a 23 personas en una comunidad latina. Háblenos de la conexión entre la violencia y este lenguaje de odio que están usando los políticos conservadores y lo peligroso que es. Bueno, yo creo que todos nos damos cuenta y nos da el terror de ver que el respeto a las leyes no existe. Como usted menciona, ese joven que manejó desde lejos para matar a personas inocentes que no le habían hecho ningún daño y que sencillamente estaban haciendo sus compras. Para llegar a estos niveles de odio, creo que hemos sobrepasado la línea que deberíamos de respetar. Y que nos va a costar muchísimo retroceder a ese respeto de la dignidad del ser humano. A mí me tiene con mucho miedo porque y ya no veo que haya una manera que tantas personas, tantos hombres con rifles armados, sientan que ellos pueden tomar la ley en sus manos y sencillamente está ok
que ellos maten a estos emigrantes. Y eso no sería posible si no hay tanta voz como en Fox, como la televisión, como los consejos del presidente Trump. Y esa cabal, ese número de grupos y personas que sencillamente están organizados y entrenados para llegar y seguir con esta violencia. La violencia en este país es realmente descontrolada y yo creo que nos va a costar un enorme esfuerzo el regresar a un estado donde todos nos podemos sentir seguros de vivir aquí. Además de la violencia y la crueldad, tenemos que hablar del racismo. Es muy interesante que en los 60s, un grupo de gobernadores racistas en el sur de este país comenzaron también a enviar buses llenos de personas afroamericanas a ciudades en el norte como un acto de protesta en contra de nuevas leyes protegiendo los derechos civiles minoritarios. Estamos repitiendo definitivamente la historia, señora Ana, pero parece que los gobernadores de hoy no se dan cuenta que están copiando las acciones de los gobernadores más racistas en la historia moderna de Estados Unidos. Es importante recordar esta historia porque tristemente la estamos repitiendo. Tiene mucha razón, Andrea, y hace muy bien en darnos, recordarnos que esto ya ha pasado, pero la motivación creo que sigue siendo la misma. Ellos tienen un problema, un gran temor de ser reemplazados con lo que no conocen, las personas que hablan otro idioma, que tienen la tez un poco diferente a ellos, que no tienen las mismas raíces del norte de Europa, y entonces se sienten ellos que van a ser reemplazados, que ese poder, ese control que han podido tener sobre este país, ellos poco a poco lo están perdiendo. Pero no es necesario pensar de esa manera. Al contrario, deberían de ver claramente que la contribución que hacen muchos emigrantes al bienestar de todo este país, aún de esos que nos temen tanto. Creo que realmente el racismo y el miedo de ya no ser tan poderosos los lleva a este tipo de acciones tan crueles en contra de otro ser humano. Cerremos con este análisis. ¿Qué piensa usted de estas personas políticos que dicen ser pro vida, pero al mismo tiempo bloquean cualquier aumento del salario mínimo o protecciones para el trabajador? Quieren tal vez obligar a una niña de 10 años a tener el hijo de su violador y quieren eliminar el derecho de cada mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo, salud y futuro. ¿Cómo podemos lidiar con estas hipocresías? Bueno, yo creo que ahorita estamos en el punto clave con las elecciones que vienen, porque el salir a votar y el pararlos de estas actividades lo podemos hacer con nuestro voto. Hay que salir a votar y hay que salir a votar muy bien educados, bien informados, porque hay muchos aquí en Maryland, en el distrito, en Virginia, que sencillamente ellos han encontrado el camino para tomar el poder y cambiar las leyes que nos dan, que tanto hemos luchado, que nos dan los derechos humanos, que permiten el acceso al voto. Vemos que sistemáticamente ellos quieren cambiar y hacer mucho más difícil. Entonces tenemos la oportunidad este 8 de noviembre, este año, les pido que no dejen de votar y de votar para defendernos a nosotros y a nuestros hermanos y hermanas que tanto están buscando para ellos mismos y para sus hijos el bienestar.
tenemos que ayudarles. Ana Sol Gutiérrez, pionera, siempre luchadora por los beneficios de nuestra comunidad por décadas, incansable, siempre con nosotros, siempre lista para informarnos, para estar ahí y apoyarnos. Gracias por haber estado con nosotros en Línea Directa, gracias por sus comentarios, por su información y su mensaje tan claro a nuestra comunidad. Gracias por esta oportunidad que me dan siempre. Ojalá que no perdamos la esperanza y que luchemos cada uno por el bienestar del resto de nosotros. Gracias, muchas gracias por esta invitación. Hasta la próxima, señora Ana, y ustedes quédense con nosotros. Una breve pausa y regresamos en instantes. Muchísimas gracias a Ana Sol Gutiérrez por haber estado con nosotros en Línea Directa y a ustedes también gracias por haberse conectado con nosotros en Línea Directa. Como aprendimos el programa el día de hoy, es importantísimo estar bien informado, conocer qué es lo que están haciendo los líderes políticos que realmente afectan nuestra vida diaria. Hoy aprendimos de la crueldad de muchos conservadores en la frontera que envían a inmigrantes, a los nuestros, en autobuses. Por eso es clave saber de dónde obtenemos la información para tomar decisiones a futuro y saber por quién votar los líderes que nos representan. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Línea Directa. Hasta la próxima.